¿Cómo te perfilás para asumir este cargo, Sergio? Bueno, básicamente con un gran compromiso ante el pueblo, ante las distintas instituciones de las distintas ciudades y pueblos que conforman el departamento Tercero Arriba. El legislador departamental es el representante directo de la gente ante la Cámara Legislativa en la provincia de Córdoba. La idea es poder trabajar al lado del doctor Aguad en su lugar como gobernador, de manera tal que podamos conciliar una fuerte, un fuerte proyecto hacia todo lo que es la educación, siendo los maestros el eje principal, y de esta manera poder lograr una educación de calidad. También esta educación que fortalezca, que forme y que fije las bases primeras para lo que significa acompañar un proceso de agroindustrialización y de industrialización de la provincia de Córdoba. En ningún momento abandonar los proyectos de rutas, de caminos, en mejoras, en construcciones, en todo aquello que pueda llegar a mejorar las condiciones de la actividad económica para el desarrollo y para el progreso de la sociedad. Por supuesto que uno de los proyectos principales que también se juegan en nuestra plataforma política tiene que ver con satisfacer la demanda de viviendas, y en tal sentido quiero trabajar como legislador para que esto sea política de Estado eficiente, concreta, y que se haga la cantidad de viviendas que Córdoba está necesitando. Y el compromiso grande de trabajar juntos, de trabajar en permanente diálogo, en pensar a todas las instituciones que tenemos dentro del departamento Tercero Arriba, y que sean permanente órgano y espacios de consultas, de apoyo, de información a quienes vamos a tener la tarea legislativa para la provincia de Córdoba, y representar de la mejor manera el departamento Tercero Arriba, un departamento en el que he nacido, me he criado, estoy trabajando, y que sinceramente me siento muy orgulloso de ser parte de él. Un departamento grande, un departamento con muchas distancias, con ciudades importantes, a veces distantes la una con la otra, y creo que en ese sentido tenemos que construirnos como comunidad.